Y en todo eso, mis amados, creer en Dios en verdad y tener fe en Él, creyéndole a Él, agradeciendo cada cosa que podemos comer. Y cuando no comemos, por causa de Dios, en ayunos o oraciones, bendito sea Dios, porque gracias a Él podemos, y así esforzarnos en Él y en su camino y vivir en el Espíritu siempre, porque el que no se esfuerza no podrá terminar todo el camino en Dios, porque el que no se esfuerza no le interesa. Por eso el Señor dice: esforzaos de entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la muerte y la perdición, pero angosto y pequeño es el camino, lleno de cardos y espinos, el que lleva a la salvación y a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Y el otro, el que va a la muerte, muchos son los que entran en ella, porque es fácil para la carne, y somos carne aquí en la tierra, pero no vivamos en la carne, sino en Dios y en su Espíritu. Y así podremos entrar por el camino estrecho en Dios, que es un camino espiritual. Porque si empezamos a vivir toda la comodidad o lo que nos agrada en la tierra, estamos en el camino ancho, que a la verdad se separa de muchas formas, que iglesia esto, que iglesia satanista, que iglesia que no le pertenece tanto a Satanás, que iglesia que supuestamente es de Dios, pero al final todas hacen lo que no le agrada a Dios. Una es más obvia que otra, pero todas están para engañar, porque el que es más y quiere servir a Satanás va a la de Satanás directo y vas al infierno. El que no quiere servir a Satanás va a la otra, que es de Dios, pero vive las cosas de la carne y no hace lo correcto en Dios, sino por superficial. Y el que no, hay otra que aún es más como de Dios, pero también no es verdadera. Y así, hay muchos engaños, pero son de un solo espíritu del mundo, que es el diablo, y es el infierno, y es el engañador. Entonces, yo les digo, mis amados, hermanos y no hermanos, para mí todos son hermanos, unos vivos en Dios y otros muertos, que aún no lo encuentran ni vuelven a Dios para tener vida nuevamente. Entonces, a todos les digo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino a Dios, no hay otra forma de volver a Dios, porque debemos morir en nuestra carne para vivir en el Espíritu y volver a ser hijos de Dios por Jesús, por Dios mismo, porque Él nos regresa al cielo, devolviéndonos nuestro, nuestra herencia como hijos, solo por misericordia, porque nunca lo debimos merecer, ya una vez apartándonos de Dios y siguiendo el pecado. Así es, mis amados, debemos esforzarnos y seguir en Dios siempre, buscando su verdad y su justicia, viviendo en el Espíritu, no creyendo en este mundo, porque este mundo es todo un engaño. Como hablaba cosas pocas con mi amada, que si hablamos del mundo todo es engaño, los bancos, los seguros, toda cosa que tú lo ves con los ojos de Dios en el mundo, te das cuenta que de alguna manera actúan con engaño para hacer sus riquezas, y en realidad riquezas muertas y vanas, mas las riquezas en Dios son eternas y verdaderas. Y no quita que pueda Dios darte cosas en la tierra, pero mayor es Dios, mayor son sus riquezas espirituales y el reino de Él. Ahí tiene que estar tu corazón y tu mirada, porque como dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si a ti te dicen dónde está tu casa, qué es lo que tú tienes, y te recuerdas de tu casa, de tus bienes, de vehículos, materiales y cosas, todo lo de la tierra, ahí está tu corazón. Y ahí es tu tesoro, según tú, lo que para ti vale, es eso, ahí está tu tesoro. Pero si a ti te dicen de dónde eres, y tú le respondes, o les das, pero en tu corazón dices yo soy de Dios y del reino de los cielos, o dices yo soy de Dios, pero aquí vivo en tal lugar, ¿y cuál es tu riqueza más grande? Y lo primero se te viene el reino de Dios, a Dios en mí. Y después dice, sí, igual tengo cosas materiales como secundarias.
porque donde está tu tesoro está tu corazón. Si tú tienes a Dios como tu tesoro en tu corazón, estás en Dios y con Dios, amándole y sabiendo que Él es lo más que vale y lo más preciado. Pero si tu corazón aún ama las riquezas del mundo más, sin darse cuenta, porque muchos dicen amar mucho más a Dios, pero sus obras demuestran que su corazón y su tesoro está en las cosas muertas de la tierra. Por eso Dios es el Espíritu, y el que es de Dios vive en el Espíritu. Comprende el Espíritu, la verdad del Espíritu, que es una sola verdad, que a los ojos humanos parece falso y engañoso, pero a los ojos de Dios es la única verdad verdadera y la justicia. Y el que abre los ojos se da cuenta que tan cierto y verdadero es eso. Pero el que no tiene a Dios aún vive engañado, aún no puede comprender y razonar en la verdad, prefiere la mentira. Por eso, vivamos en Dios y en la verdad. Busquen a Jesús, solo Él los puede salvar. No iglesia ni hombre alguno, solo Dios y su Espíritu Santo, que mora en vosotros. Ámenlo y anhélenlo, pídanle que quieren cambiar, y Él vendrá si lo hacen de todo corazón y se arrepienten de verdad. Los amo, mis hermanos, y Dios los bendiga. Espero estén muy bien y Dios los sane. No solo de enfermedades. Sin Dios estamos todos enfermos en pecado. Y el pecado es enfermedad, muerte, destrucción, mentira, engaño y fornicación. Por eso, que Dios nos sane siempre. Amén.